tema del fondo indígena, son denuncias las que hay, una investigación de la cual se espera pueda transparentar de alguna forma cómo han sido manejados estos recursos, que con buen ánimo, queremos entenderlo así, se pusieron a disposición especialmente de los pueblos indígenas en el país. Llega un momento en que se utiliza, claro, el texto de que durante años nuestros indígenas han sido desatendidos. Se da recursos y lo que nos hallamos es una tremenda aparente corrupción, especialmente en el fondo indígena. Hoy dos directores del fondo indígena, dos exdirectores, fueron a prestar declaración y terminaron detenidos. Veamos, por favor. Tras la aprehensión de 12 de los exdirectivos del fondo indígena Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra Chuquimia, el abogado de esta última señaló que las detenciones son políticas, ya que en el caso de su defendida, ella nunca tuvo acceso directo a los dineros de este fondo. La denuncia no era contra los directores, era contra la señora Felipa Huanca, quien a ella se le había hecho la entrega de dos desembolsos de dos proyectos. A ella debería de citárselo acá, no a la señora Elvira Parra. Quien ha manejado los dineros no ha sido la señora Elvira Parra, ha sido la señora Felipe Huanca. A ella debería de citársela y que ella explique dónde están esos dineros. Asimismo, según el abogado, la esposa del Contralor del Estado, Gloria Zamorano, fue parte del directorio del fondo indígena y extrañamente no figura en la lista de los denunciados. Si el Contralor hubiera sido objetivo en presentar la denuncia, lo correcto era que no solamente aquí esté la señora, mi cliente, la señora Elvira, sino también que esté su propia esposa como denunciada. Bueno, en contraparte de eso último que ha salido, el Contralor dijo, sí, mi esposa trabajaba en el fondo indígena, pero se fue antes del primer desembolso de dinero. Trabajó corto tiempo en el fondo indígena, dijo. La pasada semana, luego la señora se desdijo, me malentendieron, pero las grabaciones están ahí. Telenoticias tuvo acceso a una entrevista con Ana María Arana, vicepresidenta, la música la matamos, querido capitán, por favor. Ana María Arana es vicepresidenta de la Central Étnica de Mujeres Indígenas del Beni, que fue consultada sobre qué opinaba sobre el fondo indígena y estos aparentes malos manejos de dinero. Quisiera que escuchen esta declaración de manera casi completa en este programa de televisión, porque hay algunos aspectos que sirven para tratar uno de los temas de fondo de lo que puede estar sucediendo en el fondo indígena y como ejemplo podría estar pasando en otros proyectos también. Escuchemos. Pero muchas veces, digamos, no hemos confiado en los dirigentes que digamos, han estado manejando el proyecto, porque la gente, digamos, recibe el proyecto, cuando ella recibe el proyecto, recibe el desembolso, se va. Ni siquiera viene a decir aquí a la oficina, no, bueno, aquí nos vamos a reunir, vamos a ver, ¿no? A planificar cómo se va a hacer, que los dirigentes estén mirando, ¿no? Y será por eso que a veces ha pasado cosas, digamos, que no, la gente no estaba bien capacitada para manejar estos proyectos. Y que el mismo presidente ha dicho también, digamos, que los proyectos son para que así mismo también fortalezca la organización, pero que también se demuestre que el proyecto que salió con esa plata, que haya avance también, ¿no? Que se vea. ¿El presidente les ha avalado si es que sacan algo de plata del proyecto? Claro, él está de acuerdo porque él reconoce, digamos, que las luchas de los pueblos indígenas nació desde acá. Temas de fondo. Nos hemos confiado en los dirigentes, la gente no estaba capacitada para mantener recursos, los dirigentes no gastan un sueldo, dice gastaron para transporte, y el presidente dice que el dinero es para fortalecer el tema de las organizaciones. Hoy nos preguntamos, más allá de esa buena intención que hay de tener a nuestros hermanos indígenas en todo el país, ¿cómo se puede dar dinero y a quién para que el sueño se haga realidad, atender a ellos, a los indígenas en sus necesidades? Hoy estamos con nuestros especialistas, a quienes hemos invitado para que nos den algunas luces. Don Iván Finot es experto en desarrollo y descentralización, pastelado de economía. Don Iván Finot, buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Noches, Franklin Pareja, experto en gestión pública, docente titular en ciencias políticas para la materia de planificación para el desarrollo. Don Franklin Pareja, buenas noches, bienvenido. Hola, John. Y Mike Alejandro Gemios, experto en planificación de entidades públicas. Tiene masterado en gestión y políticas públicas. Mike Alejandro Gemio, buenas noches. Buenas noches, John. Bienvenido. Gracias. Comenzaré preguntándoles cuáles son los primeros criterios que ustedes tienen de todo este escándalo del fondo indígena
que ya tiene un par de semanas. Bueno, en realidad es verdad, o sea, lo que dice la señora de pronto llama bastante la atención, la preocupación sobre las capacidades que tienen las personas que reciben fondos de transferencias público-privadas, que es básicamente el fondo del problema, ¿no? Evidentemente es un proceso, yo creo que de desarrollo, o sea, paulatino. Creo que la gente tiene que ir percibiendo recursos del Estado. Tienen que existir estas transferencias público-privadas, pero obviamente tienen que prepararse un terreno, tienen que darse ciertos niveles de capacitación para los que reciben estos recursos. Tienen que las instituciones públicas de pronto desarrollar sistemas de monitoreo y seguimiento lo suficientemente flexibles y bueno, amigables para que de pronto los usuarios de los recursos puedan también disponer y rendir cuentas de la mejor manera, ¿no? Entonces ahí de pronto hay un camino que vale la pena recorrerlo, porque es como tú lo decías en un principio, es una iniciativa buena, razonable, el empezar a trabajar con organizaciones sociales y que estos reciban recursos, pero evidentemente ahí las instituciones públicas, la institucionalidad de las instituciones públicas tiene que sufrir de pronto algunas transformaciones de fondo, ¿no? Don Franklin Pareja, ¿qué impresión tiene sobre estas primeras semanas con el fondo indígena? Yo no partiría de un prejuicio, decir no tienen capacidades para administrar, porque en principio el diseño de un fondo establece toda una estructura como institución, de manera que en su diseño está garantizado cómo se van a ejecutar los recursos. Yo me he tomado la molestia de verificar un poco cómo había estado estructurado el Fondo Indígena. Tiene su decreto de creación, tiene su reglamento y tiene sus estatutos. Y cuando uno revisa esto, no había posibilidad de que la inversión se ejecute mal, porque existen los mecanismos suficientes para llevar adelante, que decía Mike, un proceso de control, monitoreo, seguimiento y además evaluación. Y al mismo tiempo había también, hay una unidad que se encarga de la recepción y aprobación de los proyectos. Entonces, en un proyecto tú tienes la idea, tienes el estudio de factibilidad, el diseño final, la ejecución. Pero aquí viene el problema. En el proceso de la ejecución es donde quizás ha habido un gran problema. Perdón la tautología. ¿Qué puede ser esto? Uno, generalmente los proyectos de naturaleza tangible, el momento de ejecutarse, tienen lo que se denomina la supervisión. Y aquí establece que hay una unidad precisamente que hace el seguimiento. Entonces, no pueden haber proyectos fantasmas si hay una unidad de seguimiento. Y por lo tanto, no pueden haber desembolsos si es que el proyecto no está avanzando. Es lo que se denomina la ejecución par y paso. Segundo, entonces, donde entran los grandes problemas son en los proyectos intangibles. Y aquí ha habido un gran problema en el Fondo Indígena. Hay muchos proyectos intangibles, que son los que están destinados sobre todo a capacitación. Y entonces esto es mucho más difícil, mucho más complicado de establecer a través de mecanismos de verificación. Y el gran problema del Fondo Indígena está en que han habido muchos supuestamente proyectos de asistencia técnica, de capacitación, donde hay unos montos que están muy extraños por ahí y no se terminan de aclarar. Entonces no hay que confundir, uno, que son los indígenas los que tienen que manejar y están ejecutando mal el dinero, porque no está diseñado de esta forma. Y dos, si se aplicaba el diseño de su reglamentación, quizás no habrían estos problemas. Entonces no hay que confundir lo que es el culpable de lo que es responsable. A veces uno dice, probablemente la autoridad no haya sido el que directamente se ha involucrado en el desvío de fondos. Pero él es responsable. La autoridad es responsable de todo. La autoridad no puede decir, yo no sabía nada. Tiene una corresponsabilidad. ¿Y los culpables serían los que manejaron el dinero directamente? Por supuesto que esto tiene que tener una investigación seria, y hay que llegar al proceso integral de dónde ha ido este recurso, quién lo ha ejecutado y finalmente qué es lo que se ha hecho. Para eso, lo que establece fundamentalmente el Fondo Indígena, que es para proyectos de desarrollo productivo. Esa es la parte más importante y esa es la parte que están reclamando mediante denuncias muchas personas que no se ha llevado adelante. Don Iván. Yo quiero referirme particularmente a aquello de que no estarían capacitados para manejar estos fondos. Evidentemente es bastante plata, el 5% del IDH. Y partir de ese prejuicio me parece absurdo. Coincido con Franklin, con que
el fondo está técnicamente bien organizado. Bolivia tiene experiencia en fondos. Claro. Somos los inventores. El Fondo Social de Emergencia fue copiado después en muchos países. Y el actual Fondo Productivo y Social ha heredado ese conocimiento, ese saber hacer. Así que no es que no haya capacidad para hacerlo. Bolivia tiene una plena capacidad para hacerlo. Y esta debería ser una institución estrella de este gobierno que sale de lo campesino indígena. Y no es así porque no se ha manejado adecuadamente. Es una pésima gestión. Donde los responsables, ¿quiénes son? Son los directores, claro, el principal ejecutivo, más que los funcionarios. Puede haber habido corrupción entre los funcionarios, tal vez, ¿no? Pero los responsables de que esto funcione o no funcione son los directores, son el principal ejecutivo y los demás ejecutivos. Por ejemplo, nos enteramos de que nunca se ha hecho una auditoría. Eso parece absurdo. Si el fondo fue creado en 2005 como resultado de la ley de hidrocarburos, ahí se decidió que el 5% iba a ser para el fondo campesino, ¿verdad? Y ese mismo año, ya bajo la presidencia de Rodríguez Belcé, se lo crea, y desde entonces, desde 2006, se calcula en 600 millones la plata que ha llegado al fondo por este concepto. No se hace una auditoría, parece increíble. Un problema de fondo, valga la redundancia, es que el fondo está, si bien organizado técnicamente bien, en la práctica los profesionales no han sido reclutados según su capacidad, según su experiencia. Según nos hemos enterado, hay también una distribución por organizaciones para designar a los funcionarios. Esto viene desde la colonia, donde el cargo es un premio, es una manera de... Más allá que conozca o no su función. Exactamente. Cuando entonces, esto debería ser... ¿Están capacitados o no están capacitados? Posiblemente no, porque no se ha hecho un reclutamiento transparente para realmente contar con los mejores profesionales para este fondo. ¿Cómo no van a estar capacitados los indígenas? Completamente capacitados, pero posiblemente los que no están capacitados son los que han hecho la gestión. Ok, yo quiero resumir esta frase de la dirigente del Beni, que dice: la gente no estaba capacitada para manejar estos recursos. Y no solo pensemos en aquellos dirigentes a quienes les ha llegado la plata al final, digamos, del eslabón. Pensemos también en quienes son desde presidentes del directorio, desde ministros y absolutamente todas las autoridades que pasan por el fondo indígena. Y hablemos de esta frase: la gente no estaba capacitada para manejar recursos. A ver, nuevamente sostengo lo siguiente: no es que la gente per se es incapaz. Eso es un absurdo. Coincido también con el estimado colega Finot. Fíjate, hay un contubernio en el diseño. Y estos son los problemas que hay que empezar a desentrañar. Lo que dice aquí es que los beneficiarios son las naciones indígenas originarias campesinas y comunidades interculturales. O sea, se define con mucha claridad los beneficiarios. Pero, dice, a través de las siguientes organizaciones, ya le han puesto un candado. Solamente pueden ser las ESUCB, CONAMAX y DOV, en fin. O sea, hay un intermediario, ¿no?, entre el Estado, porque estas organizaciones no son Estado, son sociedad civil. Hay un intermediario entre el Estado y el beneficiario. Y el fondo debería ser el único intermediario. Pero la canalización de los recursos da la sensación que se está dando más por decisiones de naturaleza corporativa que quizás por un principio de solidaridad y equidad, donde se tiene que buscar el sistema de compensación. Por ejemplo, hay zonas mucho más empobrecidas, hay comunidades indígenas mucho más depauperadas y hay otras que no lo son tanto. Pero quizás aquí ha habido una selección o un manejo por el peso específico propio de determinadas organizaciones que tienen más fuerza que otras. Por ejemplo, una de las críticas que se está haciendo es que en tierras bajas ha llegado mucho menos beneficio que en tierras altas. Entonces, indudablemente, CONAMAX, ESUCB tienen más peso específico en la toma de decisiones, cosa que el diseño del fondo no es así. Y además, cuando tú ya entras a escudriñar todo esto, efectivamente que aquí es importante la calidad de la gestión institucional,
Pero el problema es que esta asamblea de organizaciones sociales, no de indígenas, eso tiene que quedar claro para la población, esto no es contra los indígenas, esto es contra algunos dirigentes que lo que han hecho es más bien postergar las aspiraciones y necesidades genuinas de los indígenas y que muchos proyectos no se han ejecutado a pesar de haberse desembolsado el 100%. Entonces aquí no es que hay incapacidad, lo que pasa es que hay premeditadamente una gestión que no ha sido elaborada o no ha sido gestionada con términos técnicos, profesionales, y la selección de profesionales no tiene por qué tener un cariz de que si porque eres indígena, eres blanco, eres mestizo, eso no tiene nada que ver. Aquí el ejecutor tiene que ser una persona que esté a la altura del desafío y que además esté comprometida, pero parece que eso no ha sucedido. Ok. Me voy contigo, Mike Alejandro. Bueno, a ver, para mí hay ciertos temas que evidente, o sea, en Bolivia es verdad, hemos manejado fondos toda la vida, pero más allá de eso, o sea, eso es algo cíclico en nuestra sociedad, pasa siempre, o sea, creamos una institución pública y la institución pública necesariamente empieza prácticamente de cero. Eso pasa porque realmente no hay transferencia de conocimientos, no hay digamos, ese pase, digamos, de lo que estamos queriendo hacer desde antes, ahora que lo haga otra institución. La institución que empieza prácticamente de cero. Y las capacidades, por ejemplo, el tema de selección de personal es una capacidad administrativa que se genera a través de un desarrollo institucional, ¿no ve? Entonces ahí tenemos que ser también bien francos y autocríticos, o sea, incluso hasta como sociedad, y cómo estamos estableciendo nuestro Estado, ¿no? Ahí tenemos un problema central, que nuestras instituciones públicas pues parten de cero, y obviamente es parte de este desarrollo empezar a pensar, a ver, cómo yo genero una institución pública eficiente, transparente, con niveles de gobernanza, gobernabilidad, etcétera. Esos criterios, probablemente eso es parte de años y años donde se desarrollan. Bueno, no, evidentemente no es la idea de pronto exonerar a personas que hayan incumplido la norma, y que, bueno, de pronto también es bueno a ver en qué criterios se hace esta norma, no hablando de los 78 de pronto, pero sí es importante entender de que nuestras instituciones están todavía con ciertos problemas y que necesitamos empezar a pensar cómo desarrollarlas y que haya un cultivo donde se parta de eso, ¿no? O sea, no se genere desde cero. Iván, a ver, me remito a lo que tú dijiste en algún momento, ¿sí? Selección de esas personas. Exactamente. Capacidad administrativa, dice él. Yo creo que esto es muy importante dejarlo cementado. ¿Cómo no? Ahí yo discrepo un poquito de Mike, ¿no? Porque la experiencia y el conocimiento existen. No es necesario, como él bien dice, inventar cada vez una institución. Justamente en fondos de desarrollo es donde se sabe en Bolivia. Desde el comienzo, con un buen asesoramiento, se podía haber hecho una excelente institución. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Tomándole la palabra al vicepresidente, que dice que hay que reorganizarlo, pues que se haga, para empezar, una buena definición de cuáles son las responsabilidades del directorio, y para continuar, no es necesario desarrollar a lo largo del tiempo, desde ya, un sistema de reclutamiento para contar con personal de excelencia, que ponga en práctica lo que, como bien indicaba el colega, ya está en los estatutos, seguramente con una buena consultoría. Se puede, perfectamente. No hay ninguna incapacidad, más bien Bolivia tiene capacidad, tiene ventajas en ese campo de organizar fondos y que funcionen bien. Y aprobar proyecto por proyecto. Y como bien decía, tener políticas para favorecer a los más desfavorecidos, porque la inmensa mayoría de los bolivianos es de origen indígena, tampoco estamos hablando de una minoría. Entonces, cuando se habla de tanta gente, hay que tener criterios para poder orientar el dinero hacia quienes más lo necesitan. Y eso es lo que también faltó, políticas institucionales. Una cosa probable institucionales. es el que salga el no sabía, ¿no? Otra es la que quizás engloba esta frase: ahora agarramos plata, ¿no? Ahora por primera vez agarramos plata. Y ahí encontramos criterios como estos: los dirigentes no ganan un sueldo, ¿no? O llega plata, o gastan en transporte, o, como dijo alguna autoridad en su descargo, se lanzaron más del 40%, digamos, de la plata de un proyecto en comida y en otras cosas. A ver, si me permites, John, el presidente dijo una palabra que no dejó de llamar la atención en el mundo, quizás no en todo, pero en muchos países. Y lo dijo además con doña Rigoberta Menchú, no ahora, hace ya algunos años.
Él dijo una cosa con un énfasis tan importante porque estábamos en ese periodo de la revalorización social, antropológica y cultural. O sea, los indígenas son la reserva moral de la humanidad. Eso. Y yo pienso que estas comunidades efectivamente son una reserva moral, no están contaminadas de las prácticas occidentales, ¿no? Pero ojo, ahí quizás puedo estar siendo prejuicioso. No obstante, cuando ya entras al momento de administrar los recursos, no se puede decir que son los indígenas los que están administrando los recursos. Así es. Son personas que pueden tener determinada orientación, ya sea ideológica, pero al margen de eso no hay ningún justificativo para actuar con dolo. No hay ningún justificativo para la corrupción. Si hay obras que se han pagado al 100% y no existen, en cualquier lugar del mundo eso se llama obra fantasma. Y quien sabe de proyectos sabe perfectamente que un proyecto cuando culmina tiene un cierre legal, un cierre técnico y un cierre administrativo. Por lo tanto, no pueden aparecer proyectos que se han desembolsado el 100% y que aquí nadie sabe qué pasó. Eso directamente puede ser considerado corrupción. Pero para eso es importante que las instituciones como la Contraloría hagan pues una auditoría como debe ser y establezcan responsabilidades. El informe que ha realizado en realidad es insuficiente. Ahora recién se están empezando a hacer las investigaciones y ¿qué más descubriremos? Es una pena, porque ese fondo indígena en definitiva es una conquista, pero además es una conquista que está establecida en la OIT. La protección a los pueblos indígenas, a su acervo. ¿Para qué? Para que no desaparezcan. Ese es uno de los fundamentos de proteger a los pueblos indígenas. Pero aquí más bien pareciera que lo que se está haciendo es introducir prácticas que no son las necesidades del beneficiario. ¿Quién sabe realmente lo que habrá sucedido? Pero mucho dinero ha corrido. Los beneficiarios no conocían a veces. Ahí está. Que se estaba planificando, claro, incluso como obras. Exactamente. Pero no conocer la norma no es un pretexto para ser salvado, digamos, de la acusación, solo haber cometido un delito. Definitivamente. Pero ¿qué opina de esta frase, Iván? Ahora agarramos la plata. Creo que puede haber una tendencia corrupta en esa dirección, ¿no? De aprovechar la oportunidad. Otra vez, esto es parte del Estado colonial. En la época de la colonia se compraban los cargos públicos porque era la oportunidad de hacerse de dinero. Lamentablemente, esto puede ocurrir también entre representantes de los pueblos originarios. No están, ¿por qué estar liberados de eso? Por esto es tan importante la decisión presidencial de que caiga quien caiga, esto se tiene que aclarar. Y aquí hay que decir, la presidenta del directorio es la ministra Nemesia Chacoyo y es la primera responsable de ese fondo y de lo mal que ha funcionado. Entonces, es importante que las investigaciones lleguen a fondo, hasta el final. Eso es un trabajo de auditoría que no es demasiado difícil, que se lo puede hacer y determinar exactamente dónde ha llegado la plata, quién la tiene. O sea, sentar un precedente. El presidente ha reiterado, caiga quien caiga, que se ponga en práctica, ¿sí? Y los principales responsables, reitero, son los directores, los principales ejecutivos. Pero en primer lugar, el directorio. Mike. Pero para mí es un tema también que tiene mucho contexto social, tiene mucho contexto económico, pero principalmente político, ¿no? Y eso es que, bueno, de pronto se ha bastante utilizado este tema. He visto las redes, los medios están bastante sobre el tema del fondo indígena, y bueno, la verdad es que evidentemente han habido errores y seguramente yo creo que es algo inevitable que el culpable y el que haya cometido los actos indebidos pues va a tener que pagar sus culpas. Eso está en la norma, eso es evidente. Pero más allá, creo que estando en un contexto de pronto político y que estamos cerca de las elecciones, se está en alguna medida también mal utilizando el tema, ¿no? O sea, y eso en alguna medida también hay que evitarlo y tratar de no tanto encontrar
culpables, que está claro que seguramente va a ser un proceso de investigación, de auditorías que va a determinar quiénes son los culpables, pero ahora hay que empezar a ver cómo solucionamos el problema, ¿no? Cómo tenemos fondos transparentes, cómo tenemos instituciones eficientes y cómo mejoramos la administración de este tipo de recursos, ¿no? Y cómo empezamos a pensar en mejores transferencias público-privadas. Ahí debería concentrarse la discusión y empezar a pensar, como digo, de pronto, ¿qué hacemos ahora con el problema que tenemos? Y empezamos a pensar en una reingeniería de un nuevo fondo indígena. Yo quiero sacar estas conclusiones. Elegir bien al personal, que es muy importante. No cualquiera en el marco de la igualdad, por más de que sea campesino o indígena, se supone podrá llevar adelante proyectos de esta envergadura. Si es que las normas no están más claras. Entiendo eso también. Entiendo que de por medio debe haber una capacitación. Sí, evidente. Para estos nuevos proyectos. ¿Perdón? En todo caso, depende del caso. Sí, por favor, profesor. ¿Cómo? Perdón. Algo que olvidé decir. En la concepción original del fondo, los ejecutores, los entes ejecutores tenían que ser los municipios. Porque una cosa es manejar el fondo, y para eso se necesita profesionales de primer nivel, a que sigan todos los pasos que bien mi colega señalaba, y después control y seguimiento. Perfecto, eso hay que hacerlo. Pero la ejecución, o sea, no por ser una organización indígena tiene capacidad ejecutora. Lo que se pensó originalmente, y me parece que está escrito, es que los ejecutores iban a ser los municipios. Y eso es lo que no se ha hecho. O sea, tiene que ejecutar quien sepa ejecutar proyectos. Ahí hay concepto, o sea, ya deja de ser una transferencia público-privada. Pues yo la transfiero al municipio, el municipio, bueno, entrando en un tecnicismo, digamos, el municipio inscribe en su sigma, yo inscribo en mi sigma, entonces la transferencia es pues súper limpia, ¿no? O sea, ¿sí? Entran las partidas que tiene que entrar, yo sé en qué partidas, y bueno, ahí evidentemente se ha desarrollado mucho y bueno, no todos los municipios, no los 339, pero hay municipios evidentemente que han mejorado mucho su tema de transferencias de cooperación internacional, del mismo gobierno, de acuerdo. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos transferencias público-privadas? Ese es el tema, cómo nuestras organizaciones, más allá de los niveles regionales donde se encuentren, cómo reciben la plata y cómo hacemos que estos aparatos pequeñitos de pronto ahorita generen capacidades administrativas. Para mí ese es un tema de fondo, ¿no? Porque si seguimos pensando de que el público le transfiere al público y tenemos la gobernación, tenemos el municipio y ellos empiezan a crecer, de acuerdo, pero o sea, en el mundo las más grandes innovaciones se han dado a través de transferencias público-privadas, eso es verdad. O sea, el tema de los premios, los gobiernos han establecido premios para resolver sus principales problemas, ¿no? Y eso ha sido a través, obviamente, de una transferencia público-privada a la gente de a pie, ¿no? Y claro, que ahorita le estamos viendo las consecuencias de pronto. A ver, quiero aclarar, una cosa es la parte de ejecución del proyecto y otra la de funcionamiento. Cuando se trata de ejecutar el proyecto, tienen que ejecutarlo los que sepan ejecutar proyectos de desarrollo. Y otra es el funcionamiento. En ese momento, Mike, se produce la transferencia público-privada. Cuando ya está listo para funcionar, se entrega a la respectiva organización. ¿Por qué no? Porque ahora los dirigentes son, según este dirigente, los que han manejado la plata. Dice, nosotros como dirigentes hemos visto, han agarrado la plata y desaparecieron, dice ella, y después no sabíamos lo que estaban haciendo. Pero hay un tema, a ver, esto también está establecido en la norma, no en su reglamento del FONDIOC. Hay una cantidad de recursos que creo que es cercana a 1 millón, que es el techo que se puede ejecutar casi directamente. Pasado ese techo, hay que ir bajo la modalidad AMPE. Si se fuera bajo la modalidad AMPE sería mucho más transparente porque hay que seguir procesos más rigurosos de contratación. El problema es que en el diseño esta modalidad te permite casi ejecutar por los beneficiarios. Ese es el problema. Los beneficiarios no tienen que ejecutar nada. Los beneficiarios tienen que recibir el beneficio y los que ejecutan tienen que ser una empresa contratada específicamente para el tema de la ejecución. Y al mismo tiempo que es saludable que se contrate otra empresa para hacer la supervisión, para que no sean juez y parte. Pero fíjate lo que dice el artículo 13 del decreto. En una de las partes dice que los proyectos no deberán estar consignados dentro de los PDDs, PDMs ni POAs. O sea, los municipios están a un lado. Pero en su parágrafo 2 del mismo artículo 13 dice podrá utilizar, o sea, el FONDIOC podrá destinar recursos de contraparte para financiar
proyectos de desarrollo social que beneficien directamente a los pueblos indígenas en concurrencia con prefecturas y municipalidades. O sea, por un lado los sacan y por otro lado los incorporan, porque pueden ir a hacer una contraparte. Claro. Al final es recurso público, no estamos hablando de contrapartes diferentes, estamos hablando simplemente de que el dinero viene de un lado y del otro lado, pero sigue siendo dinero público, porque al final es recurso del IDH. Entonces, hay problemas en el diseño en algunos puntos, pero donde no hay problema es en la ejecución. Y donde se está produciendo los fallos es en la ejecución. O sea, ¿qué quiero decir? El diseño de la norma para ejecutar los proyectos del Fondo Indígena no es malo, simplemente no se ha aplicado. Y esto no es cuestión de ser indígena o no ser indígena, es cuestión de que los que han hecho y ejecutado estos proyectos deliberadamente lo han hecho mal. Me llama potencialmente una frase de la atención de la dirigente. Dice, el presidente dice que el dinero es para fortalecer las organizaciones. Claro, sí, o sea, por un momento se puede decir, ustedes manejan la plata, ¿no? Hagan los proyectos, solvéntenlos, porque ustedes conocen la realidad y crezcan, digamos, como organizaciones. No gástense la plata, digamos. Pero ¿no? te dice aquí, por ejemplo, que los beneficiarios son los pueblos indígenas, a través de... Entonces, lo que pasa es que ese dinero está llegando al intermediario, no está llegando al beneficiario. Porque cuando dices que ese dinero es para fortalecer a las organizaciones son intermediarias, no son beneficiarias. Y otro problema, las organizaciones deberían ser un control social efectivo. No deberían ser los que se beneficien, sino deberían controlar que el beneficio llegue a sus comunidades o a los pueblos indígenas. No sé si fue Felipa Huanca quien recientemente quiso aclarar algunas de las informaciones que ella presentó en contraparte a las denuncias que tiene. Y anunciaba que más de un 48-46% se habían gastado, por ejemplo, en comida, transporte, ¿no?, dentro de los proyectos. Pero ¿cómo entiende, Iván, esta frase de una dirigente acudiendo, digamos, al presidente, ¿no? O sea, entendimos mal, la plata era para nosotros, la plata era para ellos, ¿no? Sí, otra vez pienso que ha habido una pésima ejecución de estos fondos, ¿no? En todo el proceso de selección, de aprobación y de los proyectos y de desembolso para implementarlos, se lo ha hecho de una manera pésima, o sea, donde es la parte técnica la que falla. ¿Pero por qué? Porque hay una supremacía de las organizaciones sociales que están en el directorio. Finalmente hay una supremacía política en la dirección de los fondos, cuando debería haber unas políticas generales y una ejecución a cargo de especialistas, de técnicos que evalúen y encontrar quién ejecute adecuadamente los proyectos. Con la aclaración que hace el colega, obviamente no solamente los municipios, pero eso es todo un trabajo técnico que Bolivia lo puede hacer muy bien para beneficio justamente de los indígenas, aquellos que están en las peores situaciones. Sí, efectivamente, coincido plenamente. Por eso, no es una gran ciencia manejar un fondo. Hay todos los recursos humanos ultra capacitados para poder hacerlo bien. No hay que darle un tinte a esto político y obviamente no hay que instrumentalizar el fondo para potenciar organizaciones sociales. Creo que ese es uno de los problemas. Y hay que velar porque el beneficio llegue al beneficiario y no al intermediario. Entonces, evidentemente, si el presidente dice, han panfleteado los recursos, pues nuestra máxima autoridad ha identificado que efectivamente esto está muy mal administrado. Me refiero y me remito a las palabras de la primera autoridad del país. Mike, para mí definitivamente pasa, y de pronto discrepo, ¿no? Pero sí, bueno, y eso creo que es lo interesante de las charlas, ¿no? Bueno, a mí me parece que, bueno, viene el tema de fortalecimiento, pero bueno, siempre uno dice, pero fortalecimiento es tan abstracto, el fortalecimiento, digamos, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles son los temas principales que yo necesito que se fortalezca un privado? O sea, un privado que está en temas de desarrollo productivo. Básicamente yo necesito que se capacite, bueno, que genere capacidades en temas de preinversión, ¿no? Para mí eso es vital. Y de pronto hasta en municipios yo necesito capacidades de preinversión, ¿no? Que municipios y que de pronto privados ahora tengan las capacidades de generar proyectos de calidad en la calidad necesaria como para ser ejecutados razonablemente, ¿no? Ahora, evidentemente, e insisto, es un proceso de desarrollo. O sea,
empezamos ahora y seguramente de aquí a unos 10 años, qué sé yo, en un proceso un poco más ordenado de pronto ahora, para saber cómo generamos capacidades en instancias mucho más pequeñas que no tengan que ver necesariamente con el gobierno, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, Mike, para precisar, ¿no?, en beneficio de los televidentes. Cuando hablamos de transferencias público-privadas, ¿quiénes son los privados que se benefician de esas transferencias? Porque no es la sociedad civil. ¿Son los sindicatos? ¿Son propietarios individuales? Exactamente. Claro, ¿Qué es lo que nos quieres decir, Mike? Son personas jurídicas, ¿no? O sea, digamos, asociaciones, o sea, todo lo que no sea público, ¿no? Todo lo que no tenga un código en el SIGMA, digamos, para ser más técnicos. Pero en realidad, como digo, o sea, asociarse entre privados y poder decir, bueno, miren, tenemos este proyecto, queremos concursar, o sea, y en el gobierno se han generado proyectos interesantes, iniciativas interesantes, ¿no? El Pro Bolivia tiene un fondo concursable muy interesante. El año pasado creo que han cerrado con 300 propuestas, cosa interesante, ¿no? Donde ya se califica la calidad del proyecto, que es un ejercicio interesante, ¿no? El PAR lo mismo, o sea, las cooperaciones internacionales están apostando ahora en temas de transferencias público-privadas, ¿no? Pero a partir de ciertos criterios, es evidente, ¿no?, que tenemos que mejorar sistemas de monitoreo y seguimiento, tenemos que mejorar muchos sistemas de control, de acuerdo, pero ¿no?, en base a eso cerrarnos y decir, bueno, ya aquí que sea el municipio el que de pronto administre y que él prepare el proyecto, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto. A ver, si me permites, John, yo creo que aquí hay que aclarar algo. El beneficiario es la sociedad civil. Así es. El privado es una organización privada que tiene también su razón social, técnicamente. De acuerdo. Por lo tanto, no podemos decir que es una transferencia a privados. Simplemente es el Estado, es el dinero público que llega al público, que es la ciudadanía. El privado puede ser, en este caso, una empresa ejecutora. Ese puede ser el privado, y es una transferencia condicional, efectivamente. Pero eso es una contratación. Pero el problema también radica en que hay muchos proyectos que son de naturaleza tangible y otros de naturaleza intangible. Y aquí se ha producido un gran problema a la filosofía y el espíritu del Fondo Indígena, que era para desarrollo productivo fundamentalmente. Habla de capacitación, habla de asistencia técnica, pero sobre todo el foco de atención es el desarrollo productivo. Entonces, tú dices, esto es una transferencia para que puedan mejorar sus capacidades en la preinversión. Pero ¿por qué no? En realidad no debería ser así, porque lo que presentan las comunidades puede ser una idea, un perfil, una demanda. Y la unidad de aprobación y recepción de proyectos tiene que hacer la preinversión porque tiene las capacidades y tiene los recursos. Ojo que la preinversión también significa una inversión de dinero. Antes de ejecutar el proyecto hay que preinvertir. Entonces, ¿quién tiene el recurso para la preinversión? No tiene la comunidad. Entonces, esto tiene que ser transferido necesariamente o al fondo, como dice esto, o al municipio. Pero como aquí no quieren que participen los municipios, tiene que ser solamente manejado a través del fondo. El fondo ha creado su unidad de recepción. Tiene una dirección de proyectos. No puede haber ningún proyecto fantasma, mal ejecutado, no terminado. Si se aplica lo que ellos mismos han creado, no hay forma de que esto falle. Pero aquí lo que ha pasado es que no es un fallo accidental. Pero quiero pensar al final en esa reestructuración de la cual ha hablado el vicepresidente. ¿Qué pasa entonces, sacando un resumen, no sé si soy justo, por tener el personal adecuado, conseguir el personal adecuado para esta clase de proyectos, capacitar a la gente, aclarar y tener la norma más clara, eso quiero decir, capacidad ejecutora y al final fiscalización y seguimiento? ¿Sí? Eso tiene un nombre, se llama institucionalización. Correcto. Eso es el término. Que es un proceso. Exactamente. Las instituciones de calidad no pueden funcionar si no están en el marco de un proceso de largo plazo, donde se sigue un proceso riguroso de selección, en fin. Termino contigo, Iván. ¿Cómo no? Yo aquí veo que hay también un problema de fondo, ¿no? Mi pregunta, ¿cómo son las transferencias público-privadas? En realidad lo que existe en la sociedad son tres tipos de organizaciones: las públicas, las privadas y las sociales. Entonces creo que el público objetivo de este fondo eran organizaciones sociales. Entonces, si pensamos que ellas deberían desarrollar sus capacidades productivas, por ejemplo, la comunidad
nuestras organizaciones sociales, ¿en qué medida están orientadas hacia la producción? Son primordialmente organizaciones sindicales. Así que me parece normal, dadas estas imprecisiones, que ellos hayan utilizado en beneficio de sus organizaciones sociales para potenciar sus organizaciones sociales, cuando el objetivo es otro. El objetivo es beneficiar a la gente, son bienes públicos. Entonces habrá proyectos que benefician a todo el municipio y en ese caso deberían ser ejecutados por los municipios. Habrá proyectos que solo benefician a una comunidad y en ese caso habrá que circunscribir a esa organización social. Creo que ese es uno de los problemas de fondo por los cuales hemos llegado a esta situación. Gracias, Iván Fino. Desastrosa. Gracias, Franklin Pareja. Mike, unos segunditos. Sí, chiquito, o sea, de acuerdo. Y creo que parte también es un pequeño análisis, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? O sea, la verdad es que las políticas públicas, ¿en qué medida han llegado hasta la gente, ¿no? Y esto nos está obligando a repensar cómo estamos planteando políticas públicas, no solamente en la fase de planificación, sino también en la fase de ejecución, ¿no? Entonces, a ver, seguramente si seguimos bajo la misma metodología, es de locos pensar de que vamos a tener resultados diferentes cuando seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, y vendrían las primeras cabezas para que queden claros algunos ejemplos. Caiga quien caiga, esperemos que realmente alguien caiga, porque no puede desaparecer el dinero y no caer nadie. Totalmente de acuerdo, y reorganizar el fondo con toda la experiencia que tiene Bolivia. Puede ser una institución de lujo y así debe ser. Gracias, Iván Finot, Franklin Pareja, Mike Alejandro Eugenio por estar con nosotros en este análisis del tema.